¿Alguna vez te has sentido observado? No por una persona, ni por un compañero de trabajo, sino por algo que está más allá de lo que puedes ver. Algo que no lo puedes tocar, sabe cómo jugar con tus pensamientos, con tus miedos, con tus deseos más ocultos. Hoy les contaré la historia de Rosario, una señora de la limpieza que trabajaba en un call center. Un lugar común, lleno de cubículos, teléfonos que nunca dejan de sonar. Y gente atrapada entre paredes y computadoras. Pero en ese lugar había algo que Rosario nunca había imaginado. Un duende. A veces, las leyendas más antiguas, esas que nuestros abuelos nos contaban cuando éramos niños, no se quedan en el pasado. Evolucionan, se transforman, se adaptan a los tiempos y se cuelan en los rincones oscuros de los lugares donde menos esperas, como lo es un call center. Todo comenzó un martes, justo cuando Rosario empezó su turno de limpieza. Era una mujer tranquila de unos 50 años, con años de experiencia en su trabajo. Desde la mañana, las luces del edificio parpadeaban extrañamente. Un detalle que nadie parecía notar, excepto ella. Pero no era algo que le sorprendiera. ¿Quién no ha visto luces titilando en oficinas viejas? Mientras pasaba la mopa por el pasillo central, un extraño sonido la hizo detenerse. Al principio pensó que era un teléfono en algún cubículo, pero al asomarse, no vio nada fuera de lo común. Las estaciones estaban vacías. Los escritorios desordenados como siempre. Sin embargo, un pequeño objeto llamó su atención. Una cinta adhesiva que no estaba en el lugar donde ella lo había dejado el día anterior. Rosario la recogió, pensó que alguien la había movido, pero al ir a dejarla en su lugar, algo la hizo mirar al fondo. En el último cubículo, uno que estaba fuera de servicio, vio una sombra pequeña que se movía rápidamente. Un parpadeo y ya no estaba. Pero el aire en la oficina había cambiado. Estaba más denso, más frío. Rosario sintió un escalofrío. Se dio la vuelta y decidió seguir con su trabajo. La sensación de ser observada comenzó a intensificarse con cada paso que daba. Un mal presentimiento la rodeaba. ¿Era el cansancio? ¿O estaba perdiendo la cordura? No, algo no estaba bien. Esa noche, cuando regresó a su casa, algo muy extraño ocurrió. Había olvidado algo en la oficina, su abrigo. Volvió, cruzando los pasillos solitarios, escuchando el eco de sus propios pasos. Al acercarse al cubículo vacío, el aire estaba aún más pesado. Su respiración se volvió irregular, como si algo la estuviera presionando en el pecho. Fue entonces cuando escuchó una risita, casi como un susurro, una carcajada pequeña pero burlona. Miró hacia el cubículo en el fondo y ahí en la penumbra vio la figura. Un ser diminuto, de no más de 1 metro de altura, con la cara arrugada, los ojos completamente oscuros y una sonrisa que no podría llamarse sonrisa. Algo inhumano estaba mirándola. El miedo la paralizó. No podía gritar, no podía moverse. Era como si algo le estuviera dominando. El duende estaba jugando con ella. Y lo peor de todo es que el duende no solo quería asustarla. No, esa no era su única intención. Como un maestro de las sombras, comenzó a manipular las circunstancias de Rosario. Le movía sus cosas, sus herramientas de limpieza, su bolso, sus zapatos. Todo parecía desorganizarse sin explicación alguna. Pero lo más aterrador era cuando la señora de la limpieza se daba cuenta de que no recordaba haber hecho ciertas cosas, o peor aún, se encontraba haciendo cosas que sabía que no debía hacer.
como si el duende estuviera controlando sus pensamientos. Al principio, ella pensó que era el cansancio, pero las cosas fueron empeorando. Rosario comenzó a sentirse atrapada en una rutina que no controlaba. Y lo peor, el duende parecía disfrutar de eso. Cada noche, después de limpiar, el duende la acechaba. La observaba desde las sombras, siempre en el mismo cubículo vacío, o a veces en las esquinas, donde las luces parpadeaban. Nada la tranquilizaba. ¿Cómo podía un ser tan pequeño causar tanto miedo? Pero más allá del terror físico, había algo aún más perturbador. El duende no solo la observaba, no solo la asustaba, comenzó a manipular a sus compañeros. Empezó con los teléfonos. A veces, el teléfono de Rosario sonaba, pero nadie estaba del otro lado. Otras veces, cuando tomaba una llamada, la voz al otro lado no era humana, sonidos extraños, gritos distorsionados y risas que se calaban en la línea. Pero la verdadera sorpresa vino cuando el duende, con una risa malévola, comenzó a manipular a las personas a su alrededor. Rosario veía cómo sus compañeros comenzaban a comportarse de manera extraña. Algunos más nerviosos de lo usual, otros cada vez más erráticos en su trabajo, como si algo estuviera manipulándolos al borde de la locura. Una noche, mientras limpiaba Rosario, vio al duende aparecer justo frente a ella, como si estuviera esperando que lo mirara. Era como si el pequeño se supiera exactamente qué pensaba, como si tuviera poder sobre de ella. Y en ese momento lo peor sucedió. El duende le susurró al oído: Si te vas, te haré perderlo todo. Rosario, aterrada, corrió hacia la salida, pero sus pasos se hicieron más lentos. No podía dejar de pensar en esas palabras. Y cuando miró atrás, vio que el duende ya no estaba ahí. Pero algo le decía que no había terminado. A partir de esa noche, Rosario nunca volvió a ser la misma. Comenzó a tener pesadillas recurrentes, veía sombras donde no las había y sentía que siempre había alguien observándola, esperando el momento adecuado para aparecer. Y aunque decidió renunciar, el miedo nunca se fue. Porque aunque Rosario dejó su trabajo, el duende ya la había marcado. ¿Cómo lo sabemos? Porque las historias que circulan entre los nuevos empleados del call center hablan de una figura pequeña que de vez en cuando aparece en los cubículos vacíos, en las sombras donde nadie se atreve a mirar. Algunos incluso aseguran que han escuchado sus risas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a quedarte en esta oficina hasta tarde? ¿Te atreverías a mirar en los rincones más oscuros? Quizás el duende ya te esté esperando. Tal vez esté observando mientras hablas por teléfono o cuando crees que estás solo. ¿Quién sabe? Tal vez es hora de que te juegue una broma también. Pero esta historia no termina aquí. Habrá otra historia de terror que se esconderá en las sombras. ¿Quién sabe? Puede que en esta ocasión el monstruo del armario sea algo aún peor. Nos vemos en el próximo capítulo de El armario de los monstruos.